en el corazón de una ciudad bulliciosa, en medio de la cacofonía de la vida cotidiana, se alzaba un edificio viejo y desgastado. Era aquí, en un pequeño y desordenado apartamento en el último piso, donde vivía un anciano llamado Jonathan. Su vida contrastaba marcadamente con la energía vibrante que palpitaba en las calles de la ciudad. El apartamento, lleno de reliquias de una vida que alguna vez vivió en pleno florecimiento, ahora hacía eco de la soledad y el aislamiento que se habían infiltrado en la existencia de Jonathan. Los días de Jonathan eran monótonos, marcados por la salida y la puesta del sol, con solo sus recuerdos como compañía. Su salud había ido decayendo, hecho que aceptó con estoica resignación, consciente de que su tiempo tocaba a su fin. El único rayo de esperanza en su vida había sido su hijo, Michael, con quien compartía un vínculo que alguna vez fue inquebrantable. Pero a medida que pasaron los años, ese vínculo se fue desgastando, tenso por malentendidos y agravios no expresados. Michael, que alguna vez fue un niño de ojos brillantes lleno de asombro y afecto por su padre, se había convertido en un hombre endurecido por las decepciones de la vida. Sus visitas se habían vuelto cada vez más infrecuentes, y cuando lo hacía, el aire estaba cargado de palabras no dichas y tensión no resuelta. La última visita había terminado en una discusión, la culminación de años de resentimiento acumulado. En un momento de ira, Michael salió furioso, dejando a Jonathan solo, con el pesado silencio como único compañero. Mientras Jonathan estaba sentado en su desgastado sillón, rodeado por los artefactos de su pasado, no podía quitarse de encima el sentimiento de arrepentimiento que se aferraba a él como una segunda piel. Pensó en las decisiones que había tomado, las palabras que había dicho y las que no. Deseaba poder explicarle a Michael las razones detrás de sus acciones, los secretos que había guardado y las verdades que había ocultado, pero el orgullo y el miedo siempre lo habían frenado. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, arrojando un tono dorado sobre la ciudad, un golpe en la puerta rompió el silencio del apartamento. Jonathan, sorprendido por el inesperado visitante, se dirigió hacia la puerta con una mezcla de curiosidad y aprensión. Al abrir la puerta, se encontró con la visión de una extraña, una mujer cuyos ojos tenían una profundidad que parecía traspasar su alma. La mujer se presentó como Evelyn, una figura del pasado de Jonathan que había venido con mensajes y verdades que habían estado enterradas durante mucho tiempo. Habló de un legado que Jonathan había olvidado, un capítulo de su vida que había cerrado, no solo del mundo sino de su propio hijo. A medida que Evelyn desvelaba la historia del pasado de Jonathan, los muros que había construido alrededor de sus recuerdos comenzaron a desmoronarse, revelando una vida llena de aventuras, amor, pérdidas y un secreto que había cambiado el curso de su destino. Jonathan escuchó, cautivado pero temeroso, mientras Evelyn hablaba de una época en la que él no era solo un padre o un anciano solitario, sino un hombre importante, cuyos descubrimientos alguna vez habían prometido reescribir la historia. Ella habló de un legado que no solo le correspondía a él, sino que ahora era una carga que Michael, sin saberlo, también llevaba. A medida que la noche avanzaba, Jonathan se quedó con una mezcla de emociones. La visita de Evelyn abrió viejas heridas, pero también trajo un rayo de esperanza. Quizás no era demasiado tarde para reparar el puente roto entre él y Michael. Tal vez, solo tal vez, pudiera hacer las cosas bien, compartir su historia y revelar las verdades que habían estado ocultas en las sombras durante demasiado tiempo. Con el amanecer de un nuevo día, Jonathan sintió que una resolución se agitaba en su interior. Sabía que el camino a seguir estaría plagado de desafíos, pero el primer paso estaba claro. Necesitaba acercarse a Michael, cerrar la brecha que se había ampliado a lo largo de los años y compartir con él el legado que por derecho le correspondía. Lo que no sabía era que esta decisión pondría en marcha una serie de eventos que descubrirían verdades profundamente enterradas, desafiarían su comprensión de su pasado y moldearían su destino de maneras que nunca podrían haber imaginado. En este primer capítulo ampliado, profundizamos en la complejidad de la relación de Jonathan y Michael, preparando el escenario para un viaje que desentrañará el tapiz de su pasado, revelando verdades ocultas y un legado que lo cambiará todo. La mañana después de la visita de Evelyn,
Jonathan se encontró en un estado de inquieta contemplación. Las revelaciones de la noche anterior flotaban pesadamente en el aire, como una densa niebla que se negaba a disiparse. Evelyn se había ido, pero sus palabras resonaron en la mente de Jonathan, instándolo a enfrentar un pasado que había tratado de enterrar durante mucho tiempo. Mientras la ciudad despertaba fuera de su ventana, los pensamientos de Jonathan estaban con Michael. Se dio cuenta de que el abismo entre ellos no se debía solo al tiempo o a malentendidos, sino que también tenía su origen en los secretos que había guardado. El peso de su legado, ahora comprendido, se sentía como una fuerza tangible que lo presionaba con la urgencia de asuntos pendientes. Decidido a cerrar la brecha con su hijo, Jonathan tomó el teléfono, pero se detuvo. Se preguntó cómo transmitir toda una vida de verdades ocultas en una sola conversación. No se trataba solo de volver a conectar. Se trataba de revelar una parte de sí mismo que Michael nunca había conocido. Respirando profundamente, marcó, pero la llamada no recibió respuesta y el mensaje de voz que siguió parecía un recipiente exiguo para revelaciones tan monumentales. El día transcurrió y el ajetreo de la ciudad contrastaba marcadamente con la quietud introspectiva de Jonathan. Volvió a visitar los artefactos que Evelyn había resaltado. Cada pieza era un fragmento de su otrora vibrante pasado. Entre estas reliquias encontró una antigua fotografía de él mismo, joven y lleno de ambición, un claro recordatorio del hombre que alguna vez fue. Esa noche, mientras las luces de la ciudad cobraban vida, Jonathan recibió una visita. No era Michael como esperaba, sino una joven que decía ser la asistente de Evelyn. Se presentó como Clara y le entregó a Jonathan un sobre sellado, explicándole que Evelyn tenía la intención de entregárselo, pero tuvo que irse urgentemente debido a circunstancias imprevistas. Con manos temblorosas, Jonathan abrió el sobre y reveló una serie de documentos y una carta de Evelyn. La carta profundizaba en su pasado compartido, detallando sus expediciones y los descubrimientos que alguna vez los habían emocionado. Hablaba de un hallazgo significativo, un artefacto antiguo que tenía el potencial de alterar las narrativas históricas. Pero un gran descubrimiento conlleva un gran peligro, y la carta insinuaba las misteriosas circunstancias que habían obligado a Jonathan a alejarse del centro de atención y sumergirse en las sombras. Los documentos incluían anotaciones en el diario, mapas y fotografías. Cada pieza era una migaja que conducía a un sendero olvidado. Mientras Jonathan los examinaba, empezó a gestarse un plan. Necesitaba reconectarse con este pasado, comprender el alcance total del legado que tenía que transmitirle a Michael. Decidido a tomar el control de su narrativa, Jonathan decidió volver a visitar el lugar de su última expedición, el lugar donde todo comenzó. Sabía que era un viaje que no podía emprender solo, especialmente teniendo en cuenta su frágil salud. Y por eso le escribió una carta a Michael, no solo como padre sino como compañero buscador de la verdad, invitándolo a unirse para descubrir su legado compartido. A medida que la noche avanzaba, Jonathan selló la carta con una sensación de propósito que no había sentido en años. Sabía que el camino por delante estaría plagado de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa del viejo fuego que una vez lo había impulsado a explorar lo desconocido. Con el amanecer enviaría la carta, con la esperanza de que cerraría la brecha entre él y Michael, no solo como padre e hijo, sino como socios en la búsqueda para desentrañar su misteriosa herencia. A la mañana siguiente, el apartamento de Jonathan estaba bañado por una luz suave y dorada que impregnaba el espacio de una calidez que parecía un suave empujón hacia las inminentes revelaciones del día. Después de enviarle la carta a Michael, Jonathan se sintió consumido por una mezcla de esperanza y ansiedad. Cada tic-tac del reloj parecía hacer eco de la urgencia de su misión y la incertidumbre de la respuesta de su hijo. Mientras esperaba la respuesta de Michael, la atención de Jonathan se centró en los artefactos y documentos que Clara había entregado. Eran llaves de un pasado que había guardado bajo llave, y ahora, a medida que profundizaba en sus misterios, sentía como si estuviera retirando capas de tiempo. Entre los papeles, un mapa en particular llamó su atención. Un bosquejo detallado de un sitio arqueológico, marcado con símbolos que insinuaban algo más que simples ruinas históricas.
Impulsado por una nueva energía, Jonathan comenzó a examinar minuciosamente su apartamento, un lugar que había sido su santuario y prisión durante años. Su búsqueda lo llevó a un panel de pared aparentemente inofensivo en su estudio, que, tras una inspección más cercana, reveló un mecanismo hábilmente escondido y intacto por el tiempo. Con manos temblorosas, Jonathan activó el mecanismo y el panel cedió para revelar una habitación oculta, cuya existencia desconocía durante todos estos años. La habitación era una cápsula del tiempo llena de artefactos, investigaciones y objetos personales de sus días como arqueólogo. Era como si hubiera tropezado con una cámara secreta en su propia casa. Cada elemento era una pieza del rompecabezas que constituía su pasado. Entre las reliquias había un viejo diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el tiempo, pero meticulosamente conservadas. Contenía las notas de Jonathan sobre sus expediciones, dibujos detallados y reflexiones personales. El diario narra su viaje desde un arqueólogo apasionado hasta un hombre agobiado por un descubrimiento tan profundo que había alterado el curso de su vida. Mientras Jonathan hojeaba el diario, encontró entradas que hablaban del artefacto mencionado en la carta de Evelyn, un objeto misterioso que habían desenterrado y que había atraído tanto asombro como peligro. Las entradas insinuaban el poder del artefacto y las figuras sombrías que buscaban reclamarlo para sus propios propósitos nefastos. La habitación oculta también albergaba una colección de correspondencia, cartas y telegramas intercambiados con colegas y confidentes. Estos mensajes pintaban la imagen de un hombre atrapado en una red de intrigas, dividido entre su dedicación a descubrir la verdad y su deber de proteger a sus seres queridos de las consecuencias de sus descubrimientos. Inmerso en los artefactos de su habitación oculta, Jonathan se dio cuenta de que su vida había sido moldeada por acontecimientos que había intentado olvidar durante mucho tiempo. Pero ahora, al enfrentar su pasado, sintió una sensación de claridad. El legado que iba a transmitirle a Michael no era solo una historia de triunfos arqueológicos, sino una narrativa tejida con secretos, sacrificios y una búsqueda de la verdad que trascendió generaciones. A medida que avanzaba el día, Jonathan supo que la habitación oculta no era solo un depósito del pasado, sino una plataforma de lanzamiento para el siguiente capítulo de su viaje. Con el legado de sus descubrimientos al descubierto, esperó la respuesta de Michael, con la esperanza de que su hijo se uniera a él para desentrañar los misterios que habían definido el destino de su familia. La habitación oculta, que alguna vez fue un símbolo del aislamiento de Jonathan, ahora era un testimonio de la interconexión de sus historias, esperando ser explorada y comprendida por padre e hijo juntos. Los días se convirtieron en semanas y la habitación oculta se convirtió en el refugio de Jonathan, un lugar donde se sumergió en los ecos de su vida anterior. Cada artefacto, cada nota, daba vida a recuerdos largamente reprimidos, pintando un vívido retrato de un hombre que una vez estuvo al borde de descubrimientos innovadores. Mientras Jonathan esperaba una señal de Michael, profundizó en las entradas del diario, reconstruyendo la narrativa de su pasado. Las entradas hablaban de una época en la que Jonathan, junto con Evelyn y un equipo de arqueólogos dedicados, habían desenterrado algo extraordinario, un artefacto que se creía que era la clave para comprender una civilización antigua y perdida. Su descubrimiento no solo prometió reescribir la historia, sino que también desató una tormenta de controversia y peligro. El diario detalla su expedición a un lugar remoto, donde las leyendas hablaban de una civilización que había desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí solo pistas crípticas de su existencia. La excavación del equipo había estado plagada de desafíos, pero impulsados por una búsqueda incesante de conocimiento, habían desenterrado un artefacto que desafiaba toda explicación, una reliquia imbuida de propiedades que desafiaban la comprensión misma de la historia y la ciencia. Las reflexiones de Jonathan en el diario revelaron el peso de la responsabilidad que sentía al lidiar con las implicaciones de su descubrimiento. El artefacto había atraído la atención mucho más allá del mundo académico, dibujando figuras sombrías con motivos impulsados por el poder y la codicia. La sensación de presentimiento creció con cada entrada, mientras Jonathan narraba sus esfuerzos por proteger su hallazgo de aquellos que buscaban explotarlo.
En medio de la agitación personal y profesional, las anotaciones del diario de Jonathan también hablaban de Michael, entonces solo un niño, inconsciente de los tumultuosos acontecimientos que envolvieron la vida de su padre. Jonathan expresó sus temores sobre el peligro que su descubrimiento podría representar para su familia, lo que lo llevó a tomar la desgarradora decisión de distanciarse de Michael, ocultando sus razones en secreto para proteger a su hijo de posibles daños. Mientras Jonathan reconstruía la narrativa de su pasado, se dio cuenta de que la habitación oculta no era solo un depósito de su vida anterior, sino un puente hacia su hijo. El legado que deseaba transmitir a Michael no era simplemente un triunfo arqueológico, sino también un testimonio de los sacrificios realizados en la búsqueda de la verdad y la protección de los seres queridos. Con renovada determinación, Jonathan se propuso compilar un relato completo de sus descubrimientos con la intención de presentárselo a Michael. Esperaba que, al compartir su viaje, pudiera iluminar el camino que lo había llevado a este momento de reconciliación e invitar a su hijo a unirse a él en el próximo capítulo de su legado compartido. Mientras Jonathan trabajaba, la habitación oculta pasó de ser un mausoleo de su pasado a un crisol de esperanza para el futuro, un símbolo del hilo ininterrumpido que conectaba a padre e hijo a través del tiempo y el silencio. Con cada página que escribía, Jonathan sentía que la distancia entre él y Michael se estrechaba, uniendo años de malentendidos con la verdad del trabajo de su vida y el amor tácito que siempre había sustentado sus decisiones. En la soledad de la habitación oculta, Jonathan esperaba el momento en que compartiría su historia con Michael, no como una confesión, sino como una invitación a embarcarse juntos en un viaje de descubrimiento, para desentrañar los misterios de su pasado y forjar un nuevo camino. Legado, unidos por los lazos indelebles de la familia y la búsqueda incesante de la verdad. En la tranquilidad de su habitación escondida, rodeado por los vestigios de su pasado, Jonathan descubrió un mapa críptico entre la maraña de artefactos y documentos. Este mapa, dibujado con meticuloso detalle y marcado con símbolos enigmáticos, parecía invitarlo a un viaje que se extendía más allá de los confines de su existencia solitaria. El mapa representaba una región inexplorada, marcada con coordenadas que no se alineaban con ninguna ubicación geográfica conocida. Intrigado y desconcertado, Jonathan reconoció algunos de los símbolos de sus expediciones anteriores, insinuando una conexión entre el misterioso sitio y la antigua civilización que había estudiado. Esta civilización, perdida en el tiempo, había dejado tras de sí un laberinto de pistas que Jonathan y su equipo habían comenzado a descifrar, solo para verse detenidos por los peligros imprevistos que había provocado su descubrimiento. Mientras Jonathan recorría el mapa con los dedos, sintió una oleada de propósito, un llamado a reanudar una búsqueda que había abandonado años atrás. El mapa no era solo una guía hacia una ubicación física, sino un faro que iluminaba el camino para comprender los profundos misterios que habían ensombrecido su vida. Al recordar su última conversación con Evelyn, Jonathan se dio cuenta de que el mapa podría contener la clave para descubrir el verdadero significado del artefacto que habían desenterrado. Quizás no fuera solo un objeto de importancia histórica, sino una pieza de un rompecabezas mayor que conectaba la civilización antigua con su propia época. Decidido a seguir el rastro del mapa, Jonathan sabía que este viaje no era uno que pudiera emprender solo. Fue un viaje que requirió no solo su experiencia, sino también la nueva perspectiva y el vigor de una generación más joven. En su corazón, esperaba que Michael se uniera a él, forjando un nuevo vínculo a través de aventuras y descubrimientos compartidos. Con el mapa como guía, Jonathan comenzó a prepararse para la expedición. Catalogó meticulosamente sus hallazgos y reunió un expediente de información que sería crucial para el viaje que tenía por delante. Se acercó a contactos de su pasado, reuniendo recursos e información que ayudarían en su búsqueda. A medida que profundizaba en los preparativos, Jonathan sintió que se reavivaba la pasión que había impulsado a su yo más joven. Una pasión por el descubrimiento, por comprender los misterios del pasado y por conectar esas antiguas verdades con el presente. El mapa no era solo un camino hacia un sitio antiguo, sino un puente que conectaba las distintas partes de su vida,
ofreciendo una oportunidad de redención y de cumplimiento de un legado que anhelaba compartir con su hijo. Con cada paso de la preparación, Jonathan sintió que el peso de sus años se aligeraba, reemplazado por un creciente entusiasmo por la aventura que le esperaba. El críptico mapa había reavivado una llama dentro de él, una llama que esperaba que también iluminara el camino de Michael, atrayéndolo a un viaje compartido que trascendería los límites del tiempo y la historia, forjando un nuevo capítulo en sus destinos entrelazados. Mientras Jonathan se sumergía en los preparativos para el viaje que prometía el críptico mapa, se desarrolló un acontecimiento inesperado. Un día, mientras Jonathan estaba revisando una pila de fotografías antiguas de expediciones, alguien llamó a su puerta. Era un visitante, alguien de un capítulo de su vida que creía cerrado hacía mucho tiempo. La visitante era la doctora Amelia Hart, una historiadora y lingüista cuya experiencia en civilizaciones antiguas se había cruzado alguna vez con los esfuerzos arqueológicos de Jonathan. Amelia había oído rumores sobre el resurgimiento de Jonathan en el mundo de la arqueología y, intrigada por los rumores de su nueva búsqueda, lo buscó. Inicialmente, Jonathan dudaba en considerar la repentina aparición de Amelia, pero su genuina curiosidad y pasión compartida por los misterios del pasado despertaron su interés. Mientras conversaban, Jonathan sintió un resurgimiento de la camaradería que a menudo une a los académicos en la búsqueda de objetivos comunes. Los conocimientos de Amelia sobre los símbolos antiguos del mapa y sus teorías sobre la civilización a la que apuntaban vigorizaron la determinación de Jonathan y enriquecieron su comprensión del viaje que le esperaba. Amelia compartió su investigación reciente, que inquietantemente se hizo eco de los hallazgos que Jonathan y su equipo habían descubierto hace años. Habló de una serie de sitios interconectados en todo el mundo, cada uno con símbolos crípticos similares, sugiriendo una red de conocimiento y poder antiguos que trascendían las fronteras geográficas y culturales. Su hipótesis proponía que el sitio marcado en el mapa de Jonathan era un punto de nexo en esta red que potencialmente contenía la clave para comprender el conocimiento avanzado de la civilización y su repentina desaparición. Jonathan, intrigado por la perspectiva de Amelia, vio en ella una aliada invaluable para la expedición. Su experiencia podría revelar los secretos del mapa y arrojar luz sobre el significado del artefacto. Además, el vigor juvenil y la perspicacia académica de Amelia complementaron la experiencia y la sabiduría de Jonathan, creando una asociación dinámica que prometía impulsar su búsqueda hacia adelante. A medida que profundizaron en la colaboración, Jonathan compartió el alcance completo de sus experiencias pasadas, el descubrimiento del artefacto y los peligros que siguieron. Amelia escuchó atentamente y su fascinación crecía con cada revelación. Comprendió lo que estaba en juego y las fuerzas oscuras que aún podrían acechar en el fondo, pero su determinación solo se fortaleció. Juntos trazaron su rumbo, combinando la preparación detallada de Jonathan con los nuevos conocimientos de Amelia. El mapa ya no era un faro solitario para Jonathan, sino una guía compartida que los unía en un propósito. Se prepararon para un viaje lleno de incertidumbres, pero animados por el potencial de descubrimientos innovadores. En esta inesperada alianza, Jonathan encontró no solo un colega, sino un espíritu afín, alguien que compartía su pasión por las historias no contadas del pasado y el coraje para enfrentar lo desconocido. Mientras se preparaban para adentrarse en lo inexplorado, Jonathan sintió una sensación de camaradería y esperanza que lo había esquivado durante años. Con Amelia a su lado, el camino que trazaba el mapa parecía menos desalentador, y el legado que esperaba descubrir parecía estar a su alcance, prometiendo no solo respuestas a antiguos misterios, sino también una reconciliación de su pasado fragmentado. Con Amelia Hart ahora a su lado, Jonathan sintió una renovada sensación de propósito y entusiasmo. Se embarcaron en su viaje hacia el lugar marcado en el críptico mapa, un área remota envuelta en misterio y folclore. El viaje fue arduo y los llevó a través de terrenos escarpados y paisajes vírgenes, pero la promesa de descubrir verdades olvidadas los impulsó a seguir adelante. Al llegar al sitio se encontraron con una vista impresionante, las ruinas de una antigua civilización, más grandiosas e intactas que cualquiera de las que esperaban encontrar. La arquitectura era una fusión de grandeza artística e ingeniería sofisticada,
sugiriendo una sociedad que había alcanzado un alto nivel de avance cultural y tecnológico. Mientras Jonathan y Amelia exploraban las ruinas, descubrieron inscripciones y artefactos que insinuaban los conocimientos y creencias de la civilización. Los símbolos en el mapa correspondían con los encontrados en todo el sitio, reforzando la hipótesis de Amelia de una red global de sitios interconectados. Al parecer, esta civilización había sido parte de un tapiz más amplio, conectado con otras en todo el mundo a través de conocimientos compartidos y tal vez un propósito común. El descubrimiento más sorprendente se produjo cuando encontraron una cámara central, escondida debajo de las ruinas, a la que solo se podía acceder a través de una serie de intrincados acertijos que pusieron a prueba su conocimiento e ingenio. En el interior encontraron una especie de biblioteca enorme, llena de pergaminos y tablillas en un idioma desconocido, pero extrañamente resonante. La cámara era un depósito del conocimiento colectivo de la civilización, preservado contra los estragos del tiempo. Las habilidades lingüísticas de Amelia pasaron a primer plano cuando comenzó a descifrar los textos antiguos, revelando conocimientos sobre la comprensión del cosmos por parte de la civilización, su tecnología y sus creencias filosóficas. Los textos hablaban de un evento cataclísmico, una convergencia de fenómenos celestiales que la civilización creía que marcaría el comienzo de una nueva era de iluminación o destrucción. Jonathan y Amelia se dieron cuenta de que la civilización no había desaparecido, sino que se había aislado intencionalmente del mundo para prepararse para este evento profetizado. El artefacto que Jonathan había encontrado años atrás era una llave, una de muchas, diseñada para interactuar con la cámara central del sitio en anticipación de la convergencia celestial. El conocimiento contenido dentro de la cámara era vasto y complejo, e insinuaba tecnologías y comprensiones del universo que estaban muy adelantadas a su tiempo. Quedó claro que la civilización había elegido la oscuridad para proteger su conocimiento de caer en las manos equivocadas, sabiendo que su poder podría ser tanto una bendición como una perdición para la humanidad. Para Jonathan, el descubrimiento fue una reivindicación del trabajo de su vida y un conmovedor recordatorio de los sacrificios que había hecho. Para Amelia, fue una revelación innovadora que desafió los límites de su comprensión académica. Juntos se encontraban en el umbral de una nueva frontera del conocimiento, preparados para profundizar en la antigua sabiduría que se les había confiado. Mientras se preparaban para descubrir los secretos de la cámara central, Jonathan y Amelia sabían que sus acciones podrían iluminar el camino hacia un futuro mejor o desatar fuerzas más allá de su control. El legado de la civilización olvidada estaba ahora en sus manos, un testimonio de la búsqueda duradera de conocimiento y del imperativo moral de ejercer ese conocimiento con sabiduría y responsabilidad. Mientras Jonathan y Amelia profundizaban en los secretos de la antigua civilización, tropezaron con una sorprendente revelación. El artefacto que Jonathan había descubierto años atrás no era simplemente una clave para el conocimiento, sino también un guardián contra una fuerza malévola que la civilización había contenido. Esta fuerza, una combinación de su tecnología avanzada y su profundo conocimiento, tenía el potencial de remodelar la realidad misma, pero a un costo grave. Su investigación reveló que la civilización había reconocido el peligro de sus propios avances, entendiendo que tal poder podría conducir a su caída. Habían optado por fragmentar el conocimiento, distribuyéndolo por todo el mundo, salvaguardado por individuos que permanecerían alerta a lo largo de generaciones. Jonathan se dio cuenta de que su linaje familiar era parte de esta antigua orden, encargada de proteger un fragmento del legado de la civilización. Resultó que la maldición era un mecanismo a prueba de fallos, una forma de garantizar que el conocimiento y el poder no fueran mal utilizados. Traería la ruina a cualquiera que intentara explotar el poder del artefacto sin comprender la responsabilidad que implicaba. El aislamiento de Jonathan y el distanciamiento de su hijo no fueron meras consecuencias de su obsesión, sino la influencia de la maldición, que lo alejó de sus seres queridos para protegerlos. Jonathan y Amelia lidiaron con las implicaciones morales de su descubrimiento. Tenían los medios para desbloquear todo el potencial del artefacto,
pero hacerlo podría desatar la fuerza misma que la antigua civilización había tratado de contener. El conocimiento que habían descubierto era un arma de doble filo, que ofrecía esclarecimiento pero a riesgo de consecuencias catastróficas. Decidido a romper el ciclo y liberar a su familia de la maldición, Jonathan decidió usar el artefacto para sellar la fuerza malévola de forma permanente. Este acto, sin embargo, requirió un sacrificio, una aceptación voluntaria de la carga de la maldición para asegurar su contención. Jonathan vio esto como su penitencia, una forma de expiar los años perdidos y el dolor infligido a sus seres queridos. En un momento culminante, dentro de la antigua cámara, Jonathan y Amelia activaron el artefacto, canalizando su poder para reforzar el sello. La cámara tembló, resonando con energía mientras la maldición se dirigía hacia Jonathan, lista para realizar su reclamo final y devastador. Pero en ese momento de perdición inminente, una profunda sensación de paz envolvió a Jonathan, porque sabía que su sacrificio no solo pondría fin a su propio tormento, sino que también aseguraría un futuro en el que su hijo, libre de la maldición del legado, podría perseguir su destino sin carga. A raíz del sacrificio de Jonathan, la tumultuosa energía de la cámara disminuyó, dejando una calma inquietante. Amelia, al presenciar la profundidad de la determinación de Jonathan, luchó contra una vorágine de emociones. Había llegado a comprender la magnitud del poder del artefacto y el peso del legado que llevaba Jonathan. Ahora, ella era la única portadora del conocimiento que habían desenterrado juntos. Mientras tanto, Michael, después de recibir la carta de su padre, llegó al lugar atraído por una mezcla de curiosidad y deseo de volver a conectarse con su padre separado. Se encontró en medio de las ruinas, en un mundo alejado de la vida que conocía, confrontado con la realidad del legado oculto de su padre. Amelia, al salir de la cámara, se encontró con el desafío de explicar la gravedad de sus descubrimientos y la naturaleza del sacrificio de Jonathan a Michael. La revelación sacudió a Michael hasta lo más profundo, provocando un torbellino de arrepentimiento y comprensión. La distancia y los misterios que habían nublado su relación con su padre comenzaron a aclararse, revelando el amor y la protección que habían motivado las decisiones de Jonathan. La ira y la confusión de Michael se transformaron en la determinación de comprender y honrar el legado de su padre. Amelia y Michael, unidos por su conexión con Jonathan, profundizaron en los textos y artefactos antiguos, buscando una manera de superar las consecuencias de la contención de la maldición. Descubrieron que, si bien se evitó la amenaza inmediata, el legado que heredaron no era solo una carga, sino también un llamado a salvaguardar el conocimiento y el poder para que no cayera en las manos equivocadas. En esta nueva asociación, Michael encontró un sentido de propósito que trascendía las ambiciones de su vida anterior. Comenzó a ver las ruinas no como restos de una era pasada, sino como un puente hacia un futuro donde la sabiduría del pasado podría guiar un camino más iluminado. Amelia, al ver la transformación de Michael, encontró consuelo al pensar que el sacrificio de Jonathan había encendido un nuevo rayo de esperanza. Juntos enfrentaron los desafíos del legado, tejiendo los hilos del pasado, presente y futuro en un tapiz de propósito renovado. Michael, poniéndose en el lugar de su padre, y Amelia, como su guía y aliada, se prepararon para embarcarse en un viaje que honraría la memoria de Jonathan y garantizaría que el conocimiento de la antigua civilización fuera un faro de iluminación en lugar de un presagio de fatalidad. Después de la cámara, donde el sacrificio de Jonathan había alterado el curso de su destino, Michael y Amelia se enfrentaron a la difícil tarea de salvaguardar el poder del artefacto. Se dieron cuenta de que las acciones de Jonathan no habían contenido completamente la fuerza. Simplemente estaba sometido y requería un guardián que vigilara y mantuviera el equilibrio. Michael, ahora profundamente arraigado en el mundo del que su padre lo había protegido, sintió una profunda conexión con el legado que había heredado. Comprendió que su camino no consistía solo en preservar el pasado, sino también en dar forma a un futuro en el que el conocimiento del artefacto pudiera beneficiar a la humanidad sin liberar su potencial de destrucción. Amelia, al presenciar la transformación y dedicación de Michael, le ofreció su apoyo inquebrantable.
Juntos exploraron los textos antiguos, buscando sabiduría para guiar su tutela. Descubrieron que la civilización había previsto el surgimiento de un guardián que encarnaría el equilibrio entre conocimiento y moderación, un papel que Michael aparentemente estaba destinado a cumplir. A medida que profundizaban en sus roles, Michael y Amelia fortalecieron las protecciones de la cámara, ideando métodos para garantizar que el poder del artefacto permaneciera contenido. Iniciaron una red de individuos, eruditos y protectores con ideas afines, formando un nuevo orden que evitaría el mal uso de los descubrimientos de la antigua civilización. Sin embargo, la carga de la tutela pesaba mucho sobre Michael. Se dio cuenta de que para evitar que el poder del artefacto cayera en las manos equivocadas, tendría que hacer un sacrificio personal, distanciándose del mundo que conocía, al igual que lo había hecho su padre. Esta decisión fue un testimonio de su crecimiento y compromiso con la preservación del legado. Asumiendo su papel de guardián, Michael entró en una vida de vigilancia y secreto, honrando la memoria de su padre y la sabiduría de la antigua civilización. Amelia, ahora su aliada más cercana, estuvo a su lado y se comprometió a ayudarlo en este nuevo capítulo. Juntos se embarcaron en un viaje de custodia, asegurándose de que el poder del artefacto fuera un faro de conocimiento y un escudo contra la calamidad, uniendo el pasado y el futuro en un ciclo continuo de tutela e iluminación. En la soledad de la tutela, Michael profundizó en el conocimiento de la antigua civilización, con el apoyo inquebrantable de Amelia. Sus estudios los llevaron a una profunda revelación. La civilización no solo había dominado tecnologías avanzadas, sino que también había logrado una comprensión profunda de la condición humana, previendo los posibles peligros de sus avances. A través del intrincado tapiz de la historia y el legado, Michael descubrió el verdadero alcance de su linaje. Su familia, parte integral de la custodia del artefacto, era parte de un linaje que durante mucho tiempo había sido el puente entre la civilización antigua y el mundo moderno. Este linaje no se trataba solo de proteger un objeto físico, sino también de preservar el equilibrio entre conocimiento y sabiduría. Cuando Michael aceptó su papel, empezó a ver las acciones de su padre desde una nueva perspectiva. Los sacrificios de Jonathan, alguna vez envueltos en misterio y malentendidos, ahora resonaron en Michael como actos de profundo amor y responsabilidad. Esta comprensión profundizó la determinación de Michael de honrar el legado de su padre, no como una carga sino como un deber preciado. Amelia, a través de su investigación, descubrió conexiones entre la civilización antigua y los avances científicos contemporáneos, sugiriendo que su legado había influido sutilmente en el progreso de la humanidad. Esta idea ofreció un rayo de esperanza de que el conocimiento que custodiaban algún día podría integrarse en la sociedad de una manera que fomentara el avance sin sucumbir a los peligros del poder desenfrenado. Juntos, Michael y Amelia crearon una visión para el futuro, una en la que la sabiduría del artefacto podría introducirse gradualmente en el mundo, guiando a la humanidad hacia un camino más iluminado. Imaginaron un futuro en el que se mantuviera el equilibrio entre el avance tecnológico y la consideración ética, asegurando que el progreso de la humanidad fuera sostenible y armonioso. En este nuevo capítulo de su viaje, Michael y Amelia fueron los custodios de un legado que unió el pasado y el futuro. Eran guardianes no solo de un artefacto, sino de una filosofía que abogaba por el uso responsable del conocimiento. Unidos en su propósito, esperaban con ansias el día en que los secretos de la antigua civilización pudieran revelarse al mundo, ofreciendo ideas que pudieran conducir a la humanidad hacia un futuro más brillante e iluminado. A raíz de sus profundos descubrimientos y el establecimiento de su tutela, Michael y Amelia se encontraron en los albores de una nueva era. Habían pasado de ser meros herederos de un legado a participantes activos en la configuración del futuro. El peso de su responsabilidad era inmenso, pero estaba equilibrado por el potencial de guiar a la humanidad hacia un camino más iluminado. Michael, ahora completamente inmerso en su papel de guardián, sintió una profunda conexión con los sacrificios de su padre y la sabiduría de la antigua civilización. Había llegado a comprender que el legado de su familia no consistía solo en proteger un artefacto,
sino en fomentar el delicado equilibrio entre poder y sabiduría. Esta comprensión le trajo una sensación de paz y propósito que nunca había conocido, lo que le permitió aceptar su papel no como una carga, sino como un privilegio. Amelia siguió siendo una aliada indispensable, y su experiencia y conocimiento resultaron vitales mientras navegaban por las complejidades de su misión. Juntos, comenzaron a sentar las bases para un futuro en el que el conocimiento del artefacto pudiera integrarse en la sociedad, asegurando que su poder sirviera para elevar en lugar de destruir. Mientras miraban hacia el futuro, Michael y Amelia iniciaron una serie de colaboraciones discretas con académicos, científicos y líderes, plantando las semillas para un mundo donde la sabiduría de la civilización antigua pudiera combinarse armoniosamente con los avances modernos. Imaginaron una sociedad donde el conocimiento no se utilizara para dominar, sino para el mejoramiento de todos, un testimonio de las lecciones aprendidas del pasado. El legado de la civilización olvidada, una vez enterrado y envuelto en secreto, comenzó a manifestarse como un faro de esperanza y progreso. Bajo la dirección de Michael y Amelia, pasó de ser una reliquia oculta de una era pasada a una influencia viva y respirable en el mundo, guiando a la humanidad hacia una existencia más brillante y consciente. En este nuevo comienzo, la antigua sabiduría que alguna vez había sido la causa de tantos conflictos se convirtió en una fuente de inspiración e iluminación. Michael y Amelia, unidos por su misión compartida, esperaban un futuro donde las sombras del pasado dieran paso a la luz del entendimiento, donde el legado que llevaron adelante iluminaría el camino para las generaciones venideras, anunciando una era en la que la humanidad finalmente podría abrazar todo el potencial de su conocimiento y sabiduría.